¿Qué harías si un día una completa extraña te dijera que posee un objeto que para ti es único en el mundo, un objeto ligado a tu pasado más doloroso? Esta es la historia de Ricardo. Un multimillonario atormentado por la pérdida de su esposa hace 5 años. En su mano lleva un anillo, una reliquia familiar de la que solo existen 3 piezas. Una la tiene él. Otra desapareció con su hermano fallecido y la tercera fue enterrada con el amor de su vida. O eso es lo que él creía. Todo. Su mundo se pone de cabeza cuando una joven camarera se acerca a su mesa con una simple frase: «Disculpe, señor, pero mi madre tiene un anillo exactamente igual al suyo». Una afirmación imposible que está a punto de desenterrar secretos. Mentiras y una verdad que cambiará sus vidas para siempre. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Subimos videos todos los días. Y no querrás perderte ni una sola historia. Dale like al video si esta historia te atrapa desde el comienzo. Y déjanos un comentario contándonos tu propia historia. Nos encanta leer las experiencias que nuestra increíble comunidad nos comparte. Cuando Ricardo Almeida, multimillonario de 52 años, cenaba en el restaurante más prestigioso de Buenos Aires, lo último que esperaba era que una camarera de 23 años se acercara y le dijera: «Disculpe, señor, pero mi madre tiene un anillo exactamente igual al suyo». Ricardo miró su anillo de compromiso, el que había pertenecido a su familia durante generaciones, y sintió que el mundo se detenía. Solo había 3 anillos así en el mundo. Uno lo llevaba él, otro había desaparecido hace 25 años, y el tercero debería estar enterrado con la mujer que más había amado y perdido para siempre. Buenos Aires, noviembre de 2024. El restaurante El Porteño Elegante en el barrio de Recoleta era el lugar donde se reunía la élite argentina. Ricardo Almeida, 52 años, magnate hotelero, dueño de una cadena de resorts boutique valorada en $500 millones. Cenaba solo en su mesa habitual, junto a la ventana. Ricardo tenía el aspecto de un hombre exitoso pero atormentado. Su pelo canoso estaba perfectamente peinado. Llevaba un traje italiano de $3.000 y en su mano izquierda brillaba un anillo único, un sello de oro blanco con un zafiro azul rodeado de diamantes. Era una reliquia familiar de más de 200 años. Había venido al restaurante para celebrar en solitario el 20º aniversario de la empresa que había fundado con su difunta esposa Elena. Pero la celebración se sentía vacía sin ella. Elena había muerto en un accidente de coche hace 5 años, llevándose consigo todos sus sueños de futuro. ¿Le sirvo más vino, señor Almeida?, preguntó una voz suave. Ricardo levantó la vista y vio a una joven camarera de unos 23 años. Era morena, con ojos castaños expresivos y una sonrisa tímida. Llevaba el uniforme impecable del restaurante, camisa blanca y chaleco negro. «Sí, por favor». Ricardo miró su placa identificativa. Isabela. Mientras Isabela servía el vino, Ricardo notó que la joven lo miraba de forma extraña, como si hubiera visto algo que la perturbara. ¿Sucede algo?, preguntó Ricardo. Isabela dudó un momento mordiéndose el labio inferior. «Disculpe, señor, pero ¿puedo preguntarle algo sobre su anillo?». Ricardo miró su mano izquierda sorprendido. «¿Mi anillo?». «Sí». Isabela se acercó un poco más, bajando la voz. «Es que mi madre tiene un anillo exactamente igual al suyo». Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se quedó inmóvil, mirando a la joven con incredulidad. «Eso es imposible», murmuró. «Este anillo es único. Ha estado en mi familia durante generaciones». «Lo sé que suena raro», dijo Isabela nerviosa. «Pero cuando vi su anillo casi se me cae la bandeja. Es idéntico al que lleva mi madre desde que tengo memoria». Ricardo sintió que el corazón le empezaba a latir más rápido. Solo había 3 anillos como ese en el mundo. Los había mandado a hacer su bisabuelo en 1890 para sus 3 hijos. Uno lo llevaba él,
heredado de su padre. El segundo había desaparecido hace 25 años, cuando su hermano gemelo, Marcos, murió en un accidente de montañismo. Y el tercero, ¿cómo se llama tu madre?, preguntó Ricardo con voz temblorosa. Elena Vargas, respondió Isabela. ¿Por qué? ¿La conoce? Ricardo sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Elena. Su difunta esposa se llamaba Elena, pero su apellido era Almeida, no Vargas, y había muerto hace 5 años. ¿Cuántos años tiene tu madre?, preguntó Ricardo, luchando por mantener la compostura. 47 años, respondió Isabela. Señor Almeida se ha puesto muy pálido. Ricardo intentó procesar la información. Elena tendría exactamente 47 años si estuviera viva, pero era imposible. Él había estado en su funeral, había visto su ataúd. Isabela, dijo Ricardo con voz ronca, necesito que me hagas un favor muy importante. ¿Podrías enseñarme una foto de tu madre? Isabela lo miró confundida, pero sacó su teléfono móvil, buscó en la galería y le mostró una foto. Ricardo miró la pantalla y el mundo se detuvo completamente. Era Elena, su Elena, viva. Ricardo agarró el teléfono con manos temblorosas, mirando la foto como si fuera una aparición. Era Elena, sin duda alguna. Tenía el pelo más corto y algunos años más, pero era ella. Los mismos ojos verdes, la misma sonrisa, la misma manera de inclinar la cabeza. «Señor Almeida», Isabela lo miraba preocupada. «¿Se encuentra bien?» «Esta mujer», Ricardo señaló la foto. «¿Dónde vive?» «En Córdoba, señor. ¿Por qué la conoce?» Ricardo se levantó bruscamente, derribando su copa de vino. Los otros comensales del restaurante lo miraron con curiosidad. «Isabela, necesito que me digas todo sobre tu madre. Todo. Señor, me está asustando. ¿Qué pasa?» Ricardo se sentó de nuevo intentando calmarse. «Lo siento, es que tu madre se parece mucho a alguien que conocí hace tiempo». «Bueno», dijo Isabela aún nerviosa. «Mi madre se llama Elena Vargas. Vive en Córdoba desde que tengo memoria. Trabajaba como secretaria hasta que se jubiló anticipadamente hace 2 años. ¿Y tu padre?» «No tengo padre. Bueno, mi madre dice que murió cuando yo era bebé. Un accidente de trabajo». Ricardo sintió que se le erizaba la piel. «Un accidente de trabajo». «Sí, era arquitecto. Mi madre dice que murió en el derrumbe de un edificio en construcción». Ricardo había sido arquitecto antes de dedicarse a los resorts y recordaba perfectamente que había fingido su muerte en un accidente de obra para huir con Elena hace 25 años. Pero la Elena de la foto era su esposa, la que había muerto hace 5 años. ¿Te está gustando esta historia? No te olvides de dar like y suscribirte al canal, y deja un comentario con la ciudad donde estás y la hora en que estás escuchando. «Isabela», dijo Ricardo con voz muy seria, «¿cuándo es tu cumpleaños?» «El 15 de marzo. ¿Por qué todas estas preguntas?» Ricardo hizo un cálculo rápido. Si Isabela tenía 23 años, había nacido en marzo de 2001, exactamente 9 meses después de la última vez que había visto a su Elena viva antes del supuesto accidente de coche. «Dios mío», murmuró Ricardo. «No puede ser». «¿Qué no puede ser?» Ricardo miró a Isabela con nuevos ojos. Ahora que sabía qué buscar, podía ver el parecido. Tenía su nariz, su forma de las cejas, sus manos largas y elegantes. «Isabela», dijo Ricardo con voz quebrada, «tu madre nunca te habló de un hombre llamado Ricardo». La joven frunció el ceño. «No, bueno, a veces cuando bebe un poco de vino menciona a un Ricardo y se pone triste, pero nunca quiere hablar de él». Eduardo sintió que las lágrimas se le agolpaban en los ojos. Elena estaba viva y si sus sospechas eran ciertas, Isabela era su hija. «Tengo que ver a tu madre», dijo Ricardo levantándose de nuevo. «Ahora mismo». «Pero señor, son las 10 de la noche y está en Córdoba a 2 horas de aquí». «No me importa. Puedes llamarla, decirle que venga». Isabela retrocedió un paso. «Señor Almeida, me está asustando mucho».
¿Qué está pasando? Ricardo se dio cuenta de que estaba comportándose como un loco. Respiró hondo y trató de calmarse. Isabela, lo que voy a decirte puede sonarte increíble, pero creo que tu madre es mi esposa. Su esposa, pero eso es imposible. Mi madre no está casada. Mi esposa, Elena, murió en un accidente de coche hace 5 años, o al menos eso creía yo. Isabela lo miró como si hubiera perdido la razón. Señor, mi madre no ha tenido ningún accidente. Vive perfectamente en Córdoba. Ricardo se quitó el anillo y se lo enseñó a Isabela. Es exactamente igual al de tu madre. Isabela examinó el anillo de cerca. Es idéntico. Incluso tiene la misma inscripción en el interior. Amor eterno. Ricardo sintió un escalofrío. Solo Elena y él sabían de esa inscripción. Isabela, dijo Ricardo con determinación, tengo que ir a Córdoba esta noche. ¿Me acompañas? Pero, señor, te pagaré $1000 por acompañarme. Solo necesito que me lleves a tu madre. Isabela lo miró durante un largo momento. Luego asintió lentamente. De acuerdo, pero si resulta que está usted loco, llamo a la policía. Ricardo sonrió por primera vez en años. Si estoy loco, puedes llamar a quien quieras. El BMW de Ricardo atravesaba la autopista hacia Córdoba a las 11 de la noche. Isabela iba en el asiento del copiloto, aún nerviosa pero intrigada. ¿Puede explicarme qué está pasando realmente?, preguntó Isabela. Ricardo mantuvo los ojos en la carretera. Hace 5 años mi esposa Elena murió en un accidente de coche, o al menos eso me dijeron. ¿Y cree que mi madre es su esposa? Los anillos, el nombre, la edad, tu fecha de nacimiento, todo coincide. Llegaron a Córdoba a la 1 de la madrugada. Isabela dirigió a Ricardo hasta un pequeño apartamento en el casco antiguo. Subieron las escaleras en silencio. Isabela llamó suavemente a la puerta. «Mamá, soy yo, Isabela». La puerta se abrió y apareció una mujer en bata con el pelo revuelto por el sueño. Ricardo sintió que se le paraba el corazón. Era Elena, su Elena, viva y real, parada frente a él después de 5 años de creerla muerta. Elena miró a Ricardo y todos los colores se desvanecieron de su rostro. «Ricardo», susurró. «Hola, Elena», dijo Ricardo con voz temblorosa. «Tenemos mucho de qué hablar». Elena miró a Isabela con ojos llenos de pánico. «¿Qué has hecho, mamá? ¿Es verdad? ¿Es él mi padre?» Elena se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar. «Entrad», murmuró finalmente. Era inevitable que este día llegara. El pequeño salón del apartamento estaba en silencio. Elena se había puesto una chaqueta sobre la bata y miraba a Ricardo con los ojos rojos de llorar. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo que estoy vivo?», preguntó Ricardo. «Siempre. Nunca creí que hubieras muerto en ese accidente de obra. Entonces, ¿por qué fingiste tu muerte?» Elena respiró profundamente. «Porque descubrí lo que estabas haciendo realmente. Los negocios con Sergio Moreno, el blanqueo de dinero, las amenazas». Ricardo se tensó. «¿Cómo supiste de Sergio?» «Me siguió un día. Me dijo que si no colaboraba con él, tanto tú como yo, acabaríamos muertos». Isabela los miró sin entender. «¿Quién es Sergio Moreno?» «Un criminal», dijo Ricardo con amargura. «Alguien con quien nunca debía haber hecho negocios». Elena continuó. «Sergio me propuso un trato. Si fingía mi muerte y desaparecía, te dejaría en paz. Pero si me quedaba, nos mataría a los dos. ¿Y aceptaste?» «Estaba embarazada, Ricardo. Embarazada de 2 meses. No podía arriesgar la vida de nuestro bebé». ¿Te está gustando esta historia? No te olvides de dar like y suscribirte al canal, y deja un comentario con la ciudad donde estás y la hora en que estás escuchando. Ricardo miró a Isabela con nuevos ojos. «¿Por qué no me lo dijiste? Porque habrías tratado de detenerme y los dos habríamos acabado muertos». Isabela se levantó bruscamente. «Estáis diciendo que llevo 23 años viviendo una mentira». «Lo hice para protegerte», dijo Elena. «Me dijiste que mi padre había muerto. He crecido creyendo que era huérfana.
Ricardo se acercó a Isabela. Lo siento, si hubiera sabido que existías. Después de fingir mi muerte, Sergio te dejó en paz, continuó Elena. Pero me amenazó con matarnos si alguna vez intentaba contactar contigo. Y durante todos estos años he vivido con miedo. Hasta que hace 5 años Sergio murió en una guerra entre bandas. Vi la noticia en el periódico. Por fin éramos libres. Entonces, ¿por qué no volviste conmigo? Porque había pasado demasiado tiempo y yo ya no era la misma mujer. Isabela se dirigió a la puerta. Necesito aire fresco. Necesito pensar. Salió del apartamento dejando a Ricardo y Elena solos por primera vez en más de 20 años. Elena y Ricardo se quedaron en silencio después de que Isabela saliera. El peso de más de 2 décadas de separación llenaba el aire entre ellos. Se parece a ti, dijo finalmente Elena. Tiene tu temperamento, respondió Ricardo con una sonrisa triste. Elena se quitó el anillo y se lo tendió a Ricardo. Supongo que debería devolverte esto. Ricardo negó con la cabeza. Ese anillo te pertenece, siempre te ha pertenecido. Elena, después de tu supuesta muerte, dejé todos los negocios sucios. Vendí todo. Me alejé de esa vida. En serio, Sergio había conseguido lo que quería. Me había quitado lo único que realmente me importaba. Elena lo miró con nuevos ojos. Eso me alegra. Elena, sé que han pasado muchos años, pero ¿crees que podríamos intentar conocernos otra vez? Elena dudó. Ricardo, ya no somos los mismos de hace 25 años. Quizás eso sea bueno. Quizás ahora podamos construir algo mejor. En ese momento la puerta se abrió y Isabela entró de nuevo. Había estado llorando, pero se había calmado. He estado pensando, dijo Isabela, y he decidido que quiero conocer a mi padre, pero con condiciones. Ricardo asintió. Las que quieras. Primera, nada de mentiras, nunca más. Acepto, dijo Ricardo. Segunda, quiero conocer tu vida poco a poco. Por supuesto, dijo Elena. Y tercera, quiero que me prometas que nunca más pondrás los negocios por encima de la familia. Ricardo se acercó a Isabela. Te lo prometo. En estos 5 años aprendí que todo el dinero del mundo no vale nada sin familia. Isabela lo miró durante un largo momento. Luego asintió. De acuerdo, podemos intentarlo. Elena se acercó y abrazó a ambos. Quizás no sea demasiado tarde para ser una familia. Ricardo sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. 6 meses después, la terraza del resort más lujoso de Ricardo en Mar del Plata estaba decorada para una celebración especial. Era el 24 cumpleaños de Isabela y por primera vez en su vida lo celebraba con ambos padres. Los meses habían sido un proceso lento, pero hermoso de conocerse. Isabela había dejado su trabajo de camarera para estudiar administración hotelera con Ricardo pagando sus estudios. Elena se había mudado a Buenos Aires, a un apartamento cerca del de Ricardo, y lentamente habían estado reconstruyendo su relación. ¿Cómo me queda?, preguntó Isabela, mostrando el vestido azul que Elena les había regalado. «Estás preciosa», dijo Elena ajustándole el collar. Ricardo se acercó con una caja pequeña en las manos. «Isabela, hay algo que quiero darte». Isabela abrió la caja y dentro había un anillo. No era igual a los de Ricardo y Elena, pero tenía el mismo diseño adaptado en oro rosa. «Mandé hacer este anillo especialmente para ti. Es parte de la tradición familiar, pero es únicamente tuyo». Isabela se puso el anillo y se echó a llorar. «Papá». Fue la primera vez que lo llamaba. «Papá». Ricardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Te amo, hija mía». Elena se acercó y los abrazó a ambos. «Nunca pensé que este día llegaría». Durante la cena, Isabela se levantó para hacer un brindis. «Hace 6 meses pensaba que era huérfana de padre. Hoy tengo una familia completa. No ha sido fácil y aún estamos aprendiendo a ser padres e hija después de tantos años perdidos. Pero creo que las mejores familias
no son las que nacen perfectas, sino las que eligen trabajar para serlo. Ricardo levantó su copa. Por las segundas oportunidades. Elena levantó la suya. Por el amor que sobrevive al tiempo. Isabela sonrió. Y por las familias que se encuentran cuando menos lo esperan. 3 años después, Ricardo y Elena se casaron de nuevo en una ceremonia pequeña pero emotiva. Isabela fue la madrina de boda y entregó a su madre al altar. Ricardo había transferido la mayoría de sus resorts a una fundación benéfica, manteniendo solo 2 para vivir cómodamente. Elena dirigía ahora la fundación que ayudaba a familias separadas, convirtiendo su dolor en propósito. Isabela se había graduado con honores y ahora dirigía uno de los resorts familiares, demostrando que había heredado tanto el talento empresarial de su padre como la compasión de su madre. Una noche, mientras cenaban en la terraza de su casa en las afueras de Buenos Aires, Isabela levantó su copa de vino. ¿Sabéis qué es lo más extraño de todo esto? ¿Qué? Preguntaron Ricardo y Elena al unísono. Que todo empezó porque reconocí un anillo. Si ese día no hubiera estado trabajando en ese restaurante, si no hubiera visto el anillo de papá, quizás nunca nos habríamos encontrado. Ricardo tomó las manos de Elena e Isabela. El destino tiene formas misteriosas de reunir a las familias. Elena sonrió. A veces las cosas más preciosas se encuentran cuando dejas de buscarlas. Y a veces, añadió Isabela, los finales felices llegan cuando menos los esperas, después de años de espera. Ricardo miró el anillo en su mano, luego los anillos en las manos de Elena e Isabela. 3 anillos, 3 vidas que se habían separado y vuelto a encontrar. Su historia demostró que el amor verdadero puede sobrevivir a décadas de separación, que las familias pueden reconstruirse incluso después de años de mentiras necesarias y que a veces los milagros llegan disfrazados de coincidencias en restaurantes elegantes.